iglesia? Amén. ¿Quién vino el martes pasado? Era martes, ¿no? Viniste bastantes, ¿eh? Yo no sé tú, pero yo me lo disfruté bastante, ¿eh? La vigilia. Como dijeron algunos que estaban por ahí, ¡qué bendición! No, la verdad que fue increíble el poder disfrutar los números musicales, la organización, la asistencia. O sea, fue una pasada, parecía un culto de domingo. Los números, ver a Nelson con el cito, el mensaje, las alabanzas. Así que, no te lo pienses, 24 de junio la próxima vigilia. Sí o sí. Normalmente suele ser. San Juan, nosotros pues la vigilia. Otros celebran la muerte, nosotros la vida. Otros celebran cosas paganas, nosotros celebramos a Dios. Porque nosotros nos gusta ser así, los cristianos vamos a contracorriente. Somos un poco rebeldillos con las cosas del mundo. Ojo. Bueno, pues quisiera empezar con una historia, ¿vale? Jesús contaba historias para explicar y para introducir enseñanzas, lo que conocemos como parábolas. Y quisiera empezar con una historia que dice que había una aldea, hace mucho tiempo, una aldea en un lugar muy, muy lejano. Y esta aldea tenía una característica muy especial. Y era que los residentes no eran humanos, no eran personas, no eran animales, eran pozos. Y otra característica que tenía este lugar, es un cuento, ¿vale? En este cuento los pozos hablan, ¿vale? Ay, ¿qué ha desayunado? ¿No? Que estamos en ayuno. Pues, aparte de ser una tierra habitada por pozos, lo curioso que tenía, tú sabes que un pozo normalmente tiene agua, ¿no? Para eso sirve. Pero estos pozos eran secos. Y la tierra que rodeaba cada pozo era árida, estéril. No había hierba, no habían flores. Era una tierra seca, sin color, estéril, que tú lo veías y no apetecía pasar por ahí. Entonces, llegó la moda, porque las modas llegan a todo lugar. Siempre han habido modas que van y vienen. Una moda de otra ciudad vecina, habitada por humanos, en la que veían que las personas decidían llenar sus hogares de muebles del IKEA, lo último de lo último, otros de libros, otros de joyas, y dijeron los pozos, ¿y por qué nosotros no? Entonces los pozos empezaron a llenarse también de cosas, de lujos, de privilegios, empezaron a llenarse de caprichos. Uno, por ejemplo, decidió llenarse de pinturas, de arte, de esculturas, de cuadros de Dalí, de Picasso. Es un cuento, se vale, ¿vale? Y otro decidió llenarse de instrumentos musicales artesanos, la guitarra de Camarón, por ejemplo. El otro de libros, ediciones limitadas, primeras ediciones. Pero la cosa era que todos decidían llenarse y llenarse y llenarse de cosas. Y llegó el punto que ya estaban a tope, ya no que había más cosas en cada pozo. Entonces, ¿qué hacían? Ensancharse. Se hacían más anchos. ¿Para qué? Para seguir llenándose de más y más cosas. Pero había un pozo distinto a todos ellos. Un pozo que observaba un poquito lejos de la aldea y veía cómo habían conflictos, porque el hecho de que cada pozo se ensanchara provocaba roces entre pozo y pozo, provocaba conflictos, provocaba peleas, provocaba pues diferentes situaciones incómodas. Y este pozo también se había llenado de cosas. Lo suyo eran los sellos, le gustaba coleccionar sellos de todas las edades, de todos los tipos, de monedas, de colección, de época, del siglo pasado, lo tenía todo coleccionado, todo ordenado, todo clasificado. Pero dijo, yo estoy viendo que por ensancharse no están siendo felices. Yo estoy viendo que lo único que eso provoca pues son más y más disputas, más y más peleas. Se llenan, necesitan ensancharse, vuelven a llenarse, necesitan ensancharse y ya no caben. Voy a hacer algo diferente. En lugar de ensancharme a los lados, voy a crecer hacia abajo. Pero había una cosa que tenía que hacer. Para llenar hacia abajo, para acabar y llegar a lo profundo, tenía que despojarse de todo lo que había en su interior. Así que este pozo tenía un poquito de miedo, estaba con la incertidumbre hasta que al final dijo, voy a hacerlo.
Se deshizo de todo lo que había en su interior. De todo. Le daba igual que quedara expuesto afuera y que se lo pudieran robar. Sacó todas las monedas de colección, todos los sellos de colección que durante tanto tiempo había conseguido, todo lo sacó fuera y empezó a cavar, empezó a cavar, empezó a cavar, hasta que para su sorpresa pasó algo inesperado, algo totalmente raro en aquel lugar. Empezó a encharcarse el fondo, empezó a encharcarse, empezó a salir agua. Dijo, ¿qué es esto? Empezó a profundizar cada vez más y más, hasta que de repente se encontró que se estaba llenando de agua. El pozo feliz. Dice, ¿esto será lo que otros pozos antiguos decían que era el agua, que hace tanto tiempo que no hay aquí? Empezó a jugar con el agua, empezó a chapotear, a salpicar, y todo a su alrededor, lo que antes era tierra, lo que antes era arenoso, lo que antes era estéril, ahora empezaba a salir pequeños brotes, empezaban a salir arbustos, empezaban a salir flores, empezaron a salir árboles, frutas, empezaron a venir animales, pájaros. Lo que antes era silencio, lo que antes era un lugar sin color, empezó a tener vida, empezó a tener color, empezó a escucharse el cantar de los pájaros, el olor de las flores. Y todo porque este pozo decidió despojarse de todo lo que tenía, profundizar, y ahí encontró la verdadera agua. Yo quiero hablarte de un chico, de un joven, mejor dicho, que tenía la oportunidad de despojarse de todo. Se le dio la oportunidad de profundizar y de encontrar la verdadera agua. Pero debido a que tenía más amor por sus riquezas, a sus tesoros y a sus caprichos, se perdió la mejor de las bendiciones, que era encontrarse con Jesús. Por eso he titulado este mensaje, El pobre que creía ser rico. Quisiera empezar orando, no sé si me puedes acompañar en oración, y vamos a entregar este tiempo al Señor. Amén. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos has regalado un domingo de poder celebrar que eres grande, que eres rey, que eres el gran yo soy. Gracias por estar con nosotros, gracias por este privilegio de estar en tu casa, por dejarnos estar en tu mesa y celebrar la Santa Cena y compartir este momento con nosotros. Gracias por entregarte por nosotros en aquella cruz, pero sobre todo gracias porque resucitaste con poder. Espíritu Santo, te damos todo el control, te damos todo el espacio para que hagas lo que tengas que hacer. Que sea tu palabra predicada tal como tú quieres que así sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que acompáñame por favor a Marcos capítulo 10. Hoy no haremos un devocional como el otro día, que telita, ¿eh? Casi no leemos un capítulo entero. Vale, Marcos capítulo 10, vamos a empezar con el versículo 17, ¿vale? ¿Lo tenemos? Vale, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, al salir él para seguir su camino, se está refiriendo a Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Vamos a ponernos en situación, ¿vale? Jesús, como siempre, pues estaba predicando de aldea en aldea y ahora se encuentra pues en Judea. Y después de pasar un tiempo con los niños, de bendecirlos y de enseñarles
a sus discípulos y a las multitudes de que tienen que ser como niños para entrar al reino de los cielos, él estaba acabando de dar un sermón, de dar su enseñanza, y de repente aparece un chico, un chaval joven, corriendo. O sea, la Biblia dice que vino corriendo. ¡Jesús, Jesús! Jesús se pararía y dijo, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer o qué he de hacer para entrar al reino de los cielos? Tú imagínate, ¿vale? Que estás con el grupo evangelismo. ¿Dónde están esos evangelistas? Amén. Estás con el grupo evangelismo y estás en la calle. Y después de evangelizar, de dar un mensaje en la calle, de cantar unas alabanzas, de repente acabas de evangelizar y viene un chaval corriendo. Pero te fijas bien y no es un chaval normal. Lo ves que viene con su Jordan Limited Edition. Lo ves que viene con su, vamos a ponerle un traje Armani, o podría ser de Gucci, pero de verdad, no es falso, ¿vale? Y viene, y tú lo ves y dices, wow, este chico, un chico rico, que tú lo ves y dices, este tiene pasta. Y te pregunta, ¿qué he de hacer para ir al reino de los cielos? Pues más o menos la situación era así de parecida. Y podría darse. Pero Jesús, él sabía cuál era la inquietud de su interior. Él sabía qué era lo que hacía que este joven, la pregunta real, lo que había detrás de esa pregunta, conocía bien la intención. Porque la pregunta realmente era absurda. Señor, ¿qué he de hacer para el reino de los cielos? Estamos hablando de un chico que de su infancia estuvo en la cuna, estuvo en la escuelita, estuvo en los adolescentes, estuvo en los jóvenes. Un chico que desde su nacimiento prácticamente había sido formado en la palabra de Dios. Su padre y su madre le habían estado enseñando las historias del Antiguo Testamento, les habían estado enseñando las doctrinas, les habían enseñado alabanzas. O sea, él conocía la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice, bueno, los mandamientos sabes. No adulteres, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven, un poquito arrogante, dice, yo todo eso lo hago. Es más, yo voy todos los martes a los cultos de oración, yo voy los sábados, yo voy los domingos, si se hubieran más días iría también. Yo doy dinero a los pobres, yo sirvo, yo hago esto, yo hago lo otro. Fíjate, todo es yo hago. A lo que Jesús le dice, bueno, está bien, pues pasemos al siguiente nivel. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero es que Jesús no nos está diciendo todo lo que tengas de dinero, dalo a los pobres y véndelo. No. Se estaba refiriendo todo aquello que impida que te acerques a Jesús, deshazte de eso. A eso se refería. La respuesta además del chico no era la correcta. Porque ¿hay alguien aquí que cumpla todos los mandamientos diariamente? O sea, es una paradoja en sí misma. El chico estaba mintiendo. Porque eso es imposible. Lo suyo hubiera sido, no puedo guardar todo eso. Necesito a alguien que me ayude. Necesito a alguien que pague el precio por lo que yo no alcanzo a hacer. Porque el rico lo que quería con su dinero, o bien quería que Jesús le diera su aprobación por todo lo mucho que hacía, o bien lo que quería era comprar una especie de fórmula, una serie de tips que le permitieran sentirse bien y acallar esa conciencia. Porque si este fue a Jesús a preguntarle, es porque había algo en su conciencia, en su espíritu, que no lo dejaba tranquilo. Si no, ¿para qué iba a ir a Jesús? Si también hacía todo, ¿qué necesidad tenía de ir a Jesús? Pero había algo en su interior que no lo dejaba tranquilo. Y es que la palabra de Dios en Eclesiastés 3:11 dice lo siguiente, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjate en este detalle. Dice la palabra que Dios al crearnos ha puesto eternidad en nuestros corazones. Lo que está queriendo decir es que Dios ha puesto en nosotros el conocimiento innato de que hay una realidad espiritual, de que hay un ser superior a nosotros al que no podemos acceder por nuestras fuerzas, que existe. Y el hombre, queriendo a día de hoy satisfacer esa necesidad de conexión con lo divino, en otras palabras, con Dios, ha querido llenar ese vacío porque ha echado a Dios de ahí
y ha querido llenar ese vacío con otras cosas, con exceso de entretenimiento, con riquezas, con placer. Ha querido distraerse y evadirse de esa constante necesidad de Dios que tiene. Y el joven rico no era una excepción. Tenía mucho dinero, mucho dinero. Pero ese dinero no podía callar esa voz que le decía, necesitas de Dios, necesitas de Dios. Pero fue más grande el amor que tenía por el dinero que poder satisfacer esa necesidad. Y yo pensaba que el joven rico representa al ser humano de la actualidad, ¿no? Siempre con ese afán de querer tener, comprar, de estar a la última, con ese afán de tener el último iPhone, de tener una buena casa, de tener un buen trabajo, unos buenos estudios, siempre querer más y nunca sentirse satisfecho. Pero el ser humano siempre ha sido así, porque siempre ha habido esta necesidad de conectar con Dios y al rechazarlo y querer suplantarlo por otras cosas, esto es lo que pasa. Llámalo materialismo, llámalo codicia, llámalo consumismo, pero siempre ha existido. Otro de los hombres que resume esta idea es un hombre que sabía bien lo que era tener mucho dinero. Es Salomón. Y Salomón, al final de sus días, escribe un libro increíble llamado Eclesiastés. Salomón, la palabra dice que fue uno de los hombres más sabios después de Jesús. Si tú lees las fiestas que hacía cuando inauguró el templo, todos los sacrificios que hizo, la cantidad de animales, la cantidad de músicos, o sea, este hombre era era el Bill Gates de su tiempo, era el Mark Zuckerberg de su época, para que te hagas una idea, el Elon Musk. Era el hombre que más influencia, el más sabio, el más poderoso, el más millonario de su momento. Pero al final de sus días escribió un libro increíble, Eclesiastés. Y tú cuando lees este libro, te sientes con una pesadez, porque empieza a desarrollar, he hecho esto, he vivido lo otro, hice lo otro, hice aquello. Y al final de mis días me sentía vacío, me sentía mal. Y hay un versículo donde resume este sentimiento. Eclesiastés 2, del 8 al 11 dice, me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Qué grandes palabras de Salomón. Fíjate, dice, no negué placer alguno. Todo lo que se me antojó, lo hice. Todo lo que quería, lo tuve. Llegó a lo máximo del éxito a lo que una persona aspira. No se negó de nada. Pero al final de sus días dije, es que lo he hecho todo y aún sigo sin ser feliz. Lo he hecho todo y no he sabido llenar ese vacío existencial que hay en mi corazón. Lo he disfrutado todo lo que cualquier ser humano quisiera hacer, yo lo he hecho. No me he privado de nada, pero todo era vanidad y aflicción. Cuanto más buscaba disfrutar, cuanto más placer buscaba, peor se sentía. Más profundo era su depresión, más profundo era su vacío, más grande era su angustia. La palabra vanidad es traducida del hebreo, sería como vapor, niebla, es nada. Y sin provecho debajo del sol. Por eso personas que han llegado a lo más alto de sus carreras, al éxito, de la cima, dices, tan alto que han llegado, tendrían que estar contentos, tendrían que estar satisfechos, tendrían que sentirse realizados. Los vemos que cuando menos te lo esperas en las noticias, tal persona se ha suicidado. Dices, ¿cómo? Por ejemplo,
Avicii. ¿Alguien conoce a Avicii, los más jóvenes? Avicii era un DJ de los más conocidos, murió hace poco. Y con 28 años de edad se suicidó, con toda una carrera llena de éxitos. Y la de éxitos que le quedaban por delante. Se suicidó con 28 años. Al morir, su familia hizo la siguiente declaración. Dice: nuestro querido Tim, porque era el nombre real de Avicii, era un buscador, un alma artística frágil en busca de respuestas a las preguntas existenciales. Verdaderamente luchó con los pensamientos acerca de la relevancia, la vida, la felicidad. No pudo seguir, quería encontrar la paz. Pero es que también podríamos hablar de Robin Williams, aquel cómico que tantas sonrisas nos dio. Cuando hizo de Jumanji, de Señora Doubtfire, era cómico. Delante de las cámaras, delante de los focos, era la persona más feliz. Pero cuando se apagaban las cámaras, cuando se acababan los focos y cuando el público se iba a su casa, lo único que lo rodeaba era soledad y tristeza. Hasta que también se suicidó. Podríamos hablar del cantante y vocalista de Linkin Park, quien también, estando en lo más alto y considerado una de las mejores voces del siglo, se suicidó. Y la lista no acaba. Pero ¿encuentras un denominador común? No estaba Dios en la ecuación. No estaba Dios en la ecuación. Y es que vamos a ser claros. A ver, el dinero en sí mismo no es un problema. En 1 Timoteo 6:10, Pablo le dice a Timoteo, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero Pablo especifica: el problema de los males de este mundo, los conflictos y las guerras, no es el dinero, es el amor y la codicia hacia el dinero. Porque Jesús mismo enseñó en Mateo 6:24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque uno aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tener riquezas, tener dinero no es malo. El problema es cuando se convierte en tu ídolo, en tu Dios. Volviendo a la vigilia, ¿alguien se acuerda del mensaje del Esteban? ¿Sí? Habló de los 3 patriarcas y cómo Dios se reveló a sí mismo a través de la vida de cada uno. Y cuando habló de Isaac, Dios se reveló a sí mismo como el Dios que prospera. Si no lo has escuchado, escúchalo, vas a disfrutarlo. Pero es que la lista sigue. Tenemos a Abraham, tenemos a Jacob, tenemos a David, tenemos a Job. Un montón de hombres fieles a Dios que fueron prósperos. De hecho, las mujeres que mantenían el ministerio de Jesús eran mujeres de dinero. Una de ellas era la esposa de uno de los funcionarios del rey Herodes. Por lo cual, no hay nada malo en que quieras tener un mejor trabajo para darles una buena educación a tus hijos. No hay nada malo en que les quieras tener un poco más de dinero para poder ofrecerles una buena alimentación, para poder ofrecerles un hogar mejor, en mejores condiciones. No pasa nada, eso está bien, porque la intención que hay detrás es correcta. Pero todas estas personas de las que hemos estado hablando y hemos mencionado vivían apasionados por Jesús. El eje de sus vidas, el centro de sus vidas era Dios. Y el joven rico tenía su corazón en las riquezas y no en Dios. Pero quisiera ir acabando hablándote de otro personaje que hace honor a su nombre, se llama Zaqueo, porque zaqueaba. Pero ¿sabes lo curioso? El nombre de Zaqueo significa puro, santo. Algo ilógico, ¿no? Al principio, pero si era un corrupto de cuidado. Era el Bárcenas de aquel momento. Vamos a ver qué dice la Biblia de él. Lucas 19, versículos del 1 al 10. ¿Lo tenemos? Yo cuando Guillermo me dé el visto bueno, leo.
Vale, Lucas 19, del 1 al 10. Amén. Amén, ya podemos leer. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo. Todos conocemos la historia de Zaqueo. Sabemos que en aquel tiempo existían los publicanos, que era como la hacienda, ¿vale? Pero la característica que tenían los publicanos es que eran judíos que cobraban impuestos a sus paisanos, a sus vecinos, para mandarlos a Roma, a otro lugar. Es como si ahora viniera a Hacienda, y tú sabes que tú cuando pagas es por los servicios que te ofrecen, por las infraestructuras, ¿no? Te dices, bueno, lo pagas así a regañadientes, pero sabes que tiene un propósito, ¿no? Pero tú imagínate que viene a cobrarte tu vecino para mandarlo a otro lugar, que ni lo disfrutas. Pero es que encima una característica que tenían los publicanos es que te cobraban ese impuesto y encima te cobraban de más para su propio bolsillo. Tú vas a hacer la declaración, imagínate, y te dicen, vale, son 1.200 a pagar y me das 300 para que no tengas problemas. Era así. Pero es que este Zaqueo no era un simple publicano, era el jefe de los publicanos. Era el más ladrón de la época y del momento. Era un chorizo de cuidado. Pero además vemos que era conocido, Jesús lo conocía. Y no solo por ser Dios, sino porque el señor Zaqueo tenía su fama en Jericó. Fíjate que lo vi, Zaqueo, venga, ven. Tenía fama de ser ladrón. Pero no solo eso, tenía fama de ser, seguramente le habían hecho bullying porque era bajo de estatura. O sea, era todo un personaje. Pero Jesús, en cuanto lo vio, Zaqueo, venga que me voy para tu casa. Porque Jesús vio el corazón de Zaqueo. Y sabía que Zaqueo no pondría ningún impedimento para seguirle. Y fue él mismo el que lo buscó. En cuanto lo vio, Jesús tomó la iniciativa y fue a su casa. Y no le importó que la gente dijera, este Jesús, si tan profeta es, si tan hijo de Dios es, tendría que saber que es un pecador. Aparte, el señor Zaqueo tiene su fama. Pero a Jesús no le importó porque vio que era necesario ir a casa de Zaqueo, porque Zaqueo tenía un corazón dispuesto y abierto a seguir a Jesús. Y le daba igual lo que dijera la gente. Y vemos que hay ciertas similitudes y diferencias entre Zaqueo y el joven rico. Porque, al igual que el joven rico, Zaqueo tenía dinero. Robado, pero tenía dinero. Tenía riqueza. Tenía poder, porque aunque caía mal, lo que él decía, se hacía. Porque si no, te multaba, te sancionaba, podías buscarte problemas. O sea, tenía poder, tenía autoridad. Al igual que el joven rico, lo atormentaba aquella agonía de vivir lejos de Dios. Lo atormentaba lo que hoy se llama vacío existencial. Pero él sí que estaba dispuesto a cambiar lo que hiciera necesario para seguir a Dios. Al igual que el joven rico, salió corriendo en cuanto Jesús le dijo, ven. Los dos fueron corriendo hacia Jesús. Él no buscó fórmulas, no quería comprar ninguna indulgencia. Él lo que quería era Jesús. La diferencia es que Zaqueo era plenamente consciente de su estado espiritual. Lo primero que le dice a Jesús, en cuanto tienen aquella conversación tan impactante, no le dice, no, los mandamientos todo lo hago. No. Señor, soy consciente de que he sido un ladrón, de que me he apropiado de bienes que no merezco. Así que lo que tengo, el doble, de la mitad de lo que tengo, me deshago de ello. Se lo devuelvo a los pobres. Y si he robado, que lo he hecho, porque lo he hecho, lo devuelvo cuadruplicado. Porque existía dentro de la ley judía lo que se llama la ley de restitución.
que era una especie de indemnización cuando un ladrón era pillado, tenía que devolverle a la víctima en función de lo que establecía el capítulo 22 del Éxodo, si te lo quieres leer, establecía esta ley. Ponía que, por ejemplo, si tú robabas un buey, tenías que devolver 2 o 3. Si tú robabas tal cosa, tenías que devolver 2 o 3 veces más los que habías robado. Que dice, uy, ojalá se hiciera esto ahora. Pero eso es otro tema. Pero sin que Jesús se lo pidiera, sin que Jesús le dijera nada, el mismo Zaqueo fue a Jesús y le dijo, soy consciente de que he sido lo peor. La mitad de mis bienes a los pobres se lo doy. Y todo lo que he robado lo devuelvo cuadruplicado, por encima de lo que exigía la ley. En pocas palabras, me da igual quedarme sin dinero, me da igual perder mi casa, me da igual perder mi estatus, me da igual perder mi poder, me da igual perderlo todo si eso me permite seguirte. Y fíjate otro contraste. Zaqueo recibió a Jesús con gozo, con alegría. El joven rico se fue afligido por lo que le dijo Jesús. Se fue triste porque dice la Biblia que tenía muchas posesiones. ¿Qué diferencia? ¿Tú te imaginas la historia que se podría haber escrito de aquel joven rico? Porque al final murió y sus riquezas ahí se quedaron. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera decidido seguir a Jesús? ¿Qué gran historia se hubiera cumplido? ¿Cómo hubiera obrado Dios en su vida? La de milagros que hubiera visto, la de gente que se hubiera salvado por su predicación, por su servicio. Sin embargo, él prefirió las riquezas. Qué gran contraste entre el joven rico y Zaqueo. Y ya para terminar, es muy fácil juzgar al joven rico, porque tú lo ves y dices, es que tuvo a Jesús ahí y decidió quedarse con su dinero. Pero es que tú y yo hemos sido muchas veces ese joven. Tú y yo muchas veces hemos decidido o hemos preferido otras cosas antes de Jesús. Hemos dicho, no, Jesús ahora no, más tarde. Escuchaba esta semana un podcast en que estaban entrevistando a una chica que ahora sirve a Dios. Y ella decía, prefería durante años seguir con mi carrera musical, a pesar de que Jesús una y otra vez me buscaba. Y al final ya no aguantó más y dijo, Señor, sí. Dejó de hacer música secular, lo dejó todo. En cuanto le dijo a su productor, voy a hacer música cristiana para alabar a Dios, dijo, bueno, te respeto, te aprecio, pero hasta aquí llegamos. Ese mercado no tiene futuro. Así le dijo, me da igual. Después de eso, pasó un año, se preparó, estudió en el Instituto Bíblico y ahora predica. Cuando tiene ocasión de cantar, comparte siempre una parte de la palabra, canta, da consejo. ¿Y todo por qué? Porque le dijo que no al mundo y le dijo sí al Señor. Pero fíjate, Jesús estaba ahí. Jesús amó al joven. Porque dice la palabra, Jesús lo amó. Jesús lo amó a pesar de que le dijo que no. Y muchas veces, nuestro Dios, que es tan bueno, a pesar de que le decimos, Jesús ahora no, Jesús en otro momento, sigue ahí. Hijo, ¿cuándo vas a venir? Te estoy esperando en casa. ¿Cuándo vas a seguirme? Jesús en esta mañana te está diciendo, hey, vamos a vivir grandes aventuras. Vamos a vivir una vida increíble. Te está esperando una vida abundante. Te está esperando una vida llena de propósito. Quiero sobrellenar ese vacío que hay en tu corazón y que no has podido llenar con nada. Yo lo quiero llenar. Porque ese vacío solo lo puedo llenar yo. En un momento de la vida de Jesús, dice que tenía que desviarse hacia Samaria. Y Samaria era una ciudad que no le gustaba mucho a los judíos, porque tenían ciertos conflictos étnicos, raciales, políticos, como lo quieras llamar. Y lo normal era que rodearan Samaria. Pero Jesús dijo, no me es necesario pasar por aquí. Y en Samaria, cuando fue,
les dijo a los discípulos: hey, quedaros aquí, yo tengo algo que hacer. Y fue a un pozo a la hora donde no había nadie más, y se encontró con una mujer llamada la samaritana. La Biblia no nos da muchos más datos de ella. Y después de una conversación, esta mujer había también intentado llenar ese vacío con 4 maridos, había intentado llenar ese vacío no privándose de placeres, hasta que Jesús le dice: hey, ya basta de beber cualquier agua, ya basta de que bebas agua de los charcos, de cualquier fuente, de cualquier lugar. Esa agua la bebes, pero volverás a tener sed. Pero cualquiera que beba del agua que yo le dará no tendrá sed jamás. Se sentirá satisfecho, se sentirá realizado, se sentirá con propósito, se sentirá de que hay esperanza y no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es la historia del pobre que quería ser rico, pero al final nos muestra la historia con Zaqueo de un pobre que realmente sí fue rico. ¿Qué son aquellas cosas, aquellos tesoros que impiden que te acercan a Jesús? ¿Cuáles son? ¿Qué son aquellas cosas a las que muchas veces has preferido antes que a Jesús? Una relación, un noviazgo, amistades que no te convienen, como explicaba ayer Daniel con los del Salmo 1. Quizás un trabajo que te impide venir a la iglesia, que puede estar bien remunerado, puede tener buenas condiciones, pero te impide venir a la iglesia. ¿Qué es aquel tesoro que hay en tu vida que impide que te acerques a Jesús? Por eso es que hasta que no lo deseches de tu vida, Jesús no va a poder caminar contigo. A pesar de que constantemente está buscándote, deseando, anhelando, y que su mayor sueño es ser el dueño de tu vida, tu compañero, tu amigo y tu salvador. Así que vamos a orar, iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Danos la sabiduría y el discernimiento para saber rechazar y reconocer aquellas cosas que nos alejan de ti, creyendo en que tú harás cosas mayores, creyendo que todo lo que te entreguemos a ti, como decía el apóstol Pablo, lo tenemos por basura porque hemos ganado el gran tesoro que es Cristo Jesús. Señor, queremos que nos des esa fe, esa confianza, que nos muestres esa verdad, que la reveles a nuestros corazones, porque nuestro verdadero tesoro está en los cielos y no en la tierra. Danos discernimiento. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí que esté indeciso entre seguirte o no, Señor, Espíritu Santo, convéncelo, Señor, convence de lo que la mejor vida es contigo. Convence lo que pueda entregarte su vida y empezar a vivir una vida nueva, llena de gozo, llena de alegría, llena de esperanza, con propósito. Señor, arranca todo vacío existencial que pueda haber y llénalo de ti, llénalo de ti, llénalo de ti, llénalo de ti, Señor, porque solo hay vida, solo hay propósito en ti, Señor. Solo hay rumbo si tú estás en nuestros corazones. Haz lo que tengas que hacer, Señor, en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén.